Bienvenido a la completa presentación en vídeo sobre la crisis de refugiados más reciente en Europa. Desde 2015, un éxodo preocupante y continuo de países de Medio Oriente, Asia y África ha provocado una afluencia masiva de migrantes, y ha creado desafíos sin precedentes para la Unión Europea. Las raíces de esta crisis se remontan al año 2015, cuando se hizo evidente una escalada significativa en el número de personas que huían de los conflictos de Oriente Medio, las persecuciones africanas y la pobreza asiática. La situación Helter-Skelter en Siria debido al conflicto desenfrenado, la violencia actual en Afganistán y la desestabilización de Libia alimentaron este éxodo masivo. Posteriormente, las fronteras de varios Estados miembros de la Unión Europea se transformaron en la puerta de entrada para estas masas afligidas, desplazadas y angustiadas. Estos países no solo estaban lidiando con preocupaciones primarias en torno a la seguridad humana y los medios de vida, sino también teniendo que gestionar una situación que había llegado a ser reconocida mundialmente como uno de los principales desafíos para la humanidad. La Unión Europea, una unificación de 27 naciones soberanas creada para fomentar la estabilidad y la prosperidad económica, se encontraba ahora cada vez más agobiada por la gestión de este flujo migratorio masivo. Esto resultó ser una verdadera prueba de resistencia de la coherencia y resiliencia del proyecto de integración europea. En el contexto de duras realidades, y las complejidades inherentes a la crisis de refugiados, las tensiones políticas y sociales comenzaron a reverberar en todo el continente. Los debates sobre seguridad, integración y humanitarismo gradualmente asumieron un lugar central, llevando a los Estados miembros de la UE a un periodo sin precedentes de introspección y reconstrucción. Sin embargo, la pregunta clave que cobró gran importancia fue, ¿podría la UE permitirse el lujo de no actuar? La respuesta fue inequívocamente negativa. Los costos de ignorar esta crisis fueron demasiado altos, considerando tanto a los humanos debido al empeoramiento de las condiciones de los refugiados como a las posibles fallas en la región. Por lo tanto, la UE comenzó a implementar varios acuerdos controvertidos con países de África y Medio Oriente. El objetivo principal de estas medidas era evitar que la afluencia de más solicitantes de asilo y refugiados llegara a los territorios europeos, transformándose así en una cruda realidad de regulaciones y controles fronterizos difíciles. Con el flujo continuo de refugiados y migrantes, comenzó a surgir un disenso normativo entre los Estados miembros de la UE ubicados al final de la ruta de los Balcanes, Alemania, Hungría y Austria. Lucharon por llegar a un consenso amistoso sobre el manejo de la crisis de refugiados, lo que provocó mayor malestar y disonancia dentro de la UE. Para 2022, Europa enfrentó otro grave desafío, la crisis de refugiados iniciada por la invasión rusa de Ucrania. Más de 8,2 millones de refugiados han abandonado Ucrania, con 8 millones adicionales de desplazados internos, lo que convierte a Europa en el epicentro de la mayor crisis de refugiados del mundo. La gravedad de esta crisis llevó a la UE a repensar su estrategia sobre gestión de refugiados y restablecer sus principios fundamentales sobre solidaridad, protección y responsabilidad compartida. La escala y urgencia de las necesidades humanitarias exigían una respuesta intergubernamental concertada y coordinada dentro de la UE y con sus socios externos. El quid de la comprensión de esta compleja ampliación organizativa y moral reside en la unificación de las distintas identidades sociales, culturales y políticas de los numerosos Estados miembros de la UE en un único enfoque unificado para abordar la crisis de refugiados. Se trata tanto de normas y procesos legales como de sentimientos, experiencias y expectativas de los individuos. La naturaleza prolongada de la crisis de refugiados ha redefinido lo que significa ser un Estado miembro de la UE, y lo que significa ser un migrante o un refugiado a los ojos de la UE. En un contexto de percepciones cambiantes sobre la migración y los refugiados, hoy hay más razones que nunca para que la Unión Europea se una para enfrentar esta crisis a sus puertas. Además, es esencial comprender la verdadera magnitud del costo humano que conlleva esta crisis. Más allá de las meras cifras y estadísticas están las vidas humanas, los sueños y las personas oprimidas que, en la búsqueda de su esperanza, han enfrentado inmensas adversidades y han demostrado una fuerza y resolución incomparables. La saga emocional de la crisis de refugiados no se limita a los confines de la Unión Europea. Sus reverberaciones se sienten a escala global, dando forma al escenario geopolítico y la estrategia diplomática internacional y afectando los patrones de migración global. En esencia, la crisis europea de refugiados es una crisis de magnitud sin precedentes, que combina innumerables complejidades sociales, políticas y económicas. Es una piedra de toque para la estabilidad, la seguridad y la existencia continua de la Unión Europea, y una prueba de su capacidad para afrontar el desafío humano con esperanza y pragmatismo. A medida que el mundo continúa siendo testigo del desarrollo de estos eventos monumentales, se crea un mayor sentido de urgencia para soluciones sostenibles y justas a nivel institucional y un sentido más profundo de empatía y solidaridad a nivel individual. En medio de múltiples crisis, persecuciones y pobreza, no podemos subrayar lo vital que es mantener nuestra capacidad colectiva para responder compasivamente a todas las necesidades humanas. Es solo humano querer mejorar nuestras condiciones de vida, y nuestras perspectivas de futuro para nosotros y nuestras familias.
Esta búsqueda de un futuro mejor está impulsada por la esperanza y debe ser respetada, comprendida y, si es posible, apoyada. En esta coyuntura crítica, una cosa está clara: la crisis de refugiados en Europa ha moldeado y alterado profundamente el panorama sociopolítico de la región. A medida que abrazamos identidades verdaderamente globales e interconectadas, la solución principal radica en el compromiso global sobre un tema inminente de preocupación internacional. Las lecciones extraídas de la crisis de refugiados europea tienen implicaciones de gran alcance, y sirven como brújula para la dirección futura de la región y la comunidad internacional. Colectivamente, debemos esforzarnos por lograr un futuro en el que crisis de esta magnitud se eviten o, al menos, se gestionen mejor mediante la mejora continua de la cooperación internacional y la acción colectiva. Mientras miramos hacia un mundo más equitativo y justo, es imperativo comprender y enfrentar las cuestiones políticas, humanitarias y socioculturales profundamente arraigadas que sustentan la crisis de refugiados europea y desafíos globales similares. Para avanzar, como naciones estables, se necesita una mayor cooperación y un diálogo proactivo entre gobiernos, organizaciones internacionales, agencias locales y organizaciones de la sociedad civil para agilizar el desalentador proceso de integración de los refugiados y abordar el continuo desafío del desplazamiento. A pesar del tumulto y la agitación que continúan definiendo la crisis migratoria en Europa, el camino de la región para abordar los desafiantes problemas de solidaridad y protección que enfrentan los refugiados es continuo. Existe un sentimiento de esperanza real y palpable de que es un paso hacia una comunidad más justa, inclusiva y compasiva. Solo reconociendo la naturaleza multifacética de la crisis de refugiados, las historias humanas, los desafíos políticos, las responsabilidades sociales y el sentido intangible pero profundamente influyente de la identidad europea se podrán encontrar soluciones. En esta agitación, la UE se esfuerza por forjar caminos esperanzadores y ser un faro de resiliencia, justicia y solidaridad en la tormenta de la crisis. Recordemos que la crisis de refugiados no es un fracaso, sino un desafío colosal que debemos enfrentar colectivamente como miembros de la sociedad global. Hemos tropezado, pero el pasado señala un camino a seguir. La empatía, la comprensión y la acción colectiva pueden generar el cambio necesario no solo para aliviar el sufrimiento inmediato sino también para abordar los problemas sistémicos que alimentan la crisis. Al reflexionar sobre el capítulo de la crisis europea de refugiados hasta el momento, las resoluciones y la acción continua son fundamentales. La crisis de refugiados es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y un llamado de atención a nuestra humanidad compartida. Cuando decidimos permanecer unidos, aprovechando nuestra fuerza colectiva, ciertamente podemos superar esta crisis, la de hoy y cualquier crisis que traiga el mañana. Se espera que abordar este momento crucial en la historia migratoria mundial inspire a la comunidad global a adoptar medidas justas. Estas medidas, cuando se basan en principios de igualdad, justicia y benevolencia, tienen el potencial no solo de ayudar sino también de transformar drásticamente las vidas de millones de personas afectadas por la crisis de refugiados. La bondad, la unidad y la solidaridad allanarán el camino para la integración exitosa y digna de los refugiados en nuestras sociedades. Juntos, podemos fomentar un entorno que brinde paz y oportunidades a quienes han enfrentado inmensas dificultades en la búsqueda de una vida mejor. La historia europea de la migración está lejos de terminar. Y al mismo tiempo, tenemos la esperanza de que la narrativa de la crisis de refugiados esté evolucionando lenta pero constantemente de una historia de desplazamiento y dificultades a una marcada por resiliencia, integración y nuevos comienzos esperanzadores. En última instancia, el continente europeo se encuentra en una coyuntura, enfrentado a decisiones y compromisos difíciles pero necesarios. El camino que tenemos por delante está plagado de desafíos, pero no es insuperable, siempre que trabajemos en conjunto y no perdamos de vista los rostros humanos, y las historias detrás de las estadísticas y los titulares. Una y otra vez, se ha recordado al mundo que nuestras luchas y desafíos están interconectados. La crisis de refugiados en Europa ha cambiado el foco de atención en estas interconexiones. Ha sido una llamada de atención para Europa y el mundo. Es un llamado al cambio, a la unidad, a la resiliencia y a la acción compasiva.